Bienvenidos y muy buenas tardes. Iniciamos una nueva edición de Diálogos desde la Filosofía, programa dedicado a difundir la actividad académica y científica que realizan académicos e investigadores de la Universidad de la Frontera. En cada programa, a través de nuestro Diálogos desde la Filosofía, invitamos a un destacado científico o académica para acercar el quehacer y la misión de nuestra universidad al público y a la sociedad regional. En esta oportunidad, nuestra invitada es la doctora María de la Luz Mora Gil, investigadora y formadora de nuevos cuadros académicos y científicos, quien, además de su dilatada trayectoria académica, ha desempeñado importantes funciones de gestión y de proyección universitaria. Buenas tardes, doctora María de la Luz Mora. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. El programa de hoy lo dedicaremos a dialogar acerca del trabajo académico y científico de una investigadora formada en nuestra región de la Araucanía. La trayectoria académica de nuestra invitada ha sido extensa y muy importante en el desarrollo de las ciencias en la Universidad de la Frontera. La doctora María de la Luz Mora es profesora titular del Departamento de Ciencias Físicas de nuestra universidad, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago y realizó un postdoctorado en Australia. Como investigadora y científica, ha dirigido y participado en 22 proyectos FONDESI, FONDEF, FONDEQUIP y en más de 20 programas de cooperación internacional. Algunos de sus trabajos han sido destinados a la formación de capital humano avanzado, para lo cual ha supervisado el trabajo de tesis de doctorando de nuestro país y del extranjero. Sin duda, este tipo de actividades tiene beneficio directo en el desarrollo científico de nuestra universidad. Actualmente, nuestra invitada encabeza un grupo de investigación multidisciplinario en físico-química del suelo y medio ambiente, dedicado al estudio de la producción de alimentos en nuestro país y focalizado en la producción de carne, de cereales y de leche de praderas en el sur de Chile. Otra línea de trabajo que ha desarrollado la doctora Mariluz Mora se encuentra en el ámbito de la agricultura inteligente. Como resultado de sus actividades, nuestra invitada ha publicado más de 150 artículos de su autoría en revistas indexadas de su especialidad y también ha publicado otros tantos capítulos de libros. En el contexto de iniciativas de desarrollo institucional, ha generado y participado en varios programas de cooperación internacional, todos ellos relacionados con centros de investigación de excelencia en España, Francia, Italia y Nueva Zelanda. La doctora María de la Luz Mora actualmente es miembro del claustro de doctorado en Ciencias de Recursos Humanos, miembro del Comité Directivo del Instituto de Agroindustria, directora del Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, BioREN, directora del Convenio de Desempeño para la Internacionalización del Programa de Doctorados adscritos a BioREN. Todas estas instancias académicas las desarrolla en nuestra Universidad de la Frontera. Esta síntesis curricular que hemos realizado para presentar a nuestra invitada nos muestra su versatilidad, energía y su destacada trayectoria científica. Sin embargo, queremos destacar como algo especial el reconocimiento que le hicieron nuestra Universidad de la Frontera del año 2006, cuando la distinguió con el premio Trayectoria Académica, máximo galardón que nuestra universidad otorga a un o a un académico de nuestra institución. Pero también el año pasado, en 2019, la ilustre Municipalidad de Temuco la reconoció como ciudadana ilustre de nuestra ciudad. Nuevamente, buenas tardes, doctora María de la Luz Mora, muy agradecidos de aceptar la invitación para participar en nuestro programa. En el primer bloque de hoy, dialogaremos acerca del trabajo científico desarrollado por nuestra invitada y en el segundo bloque lo dedicaremos al significado de hacer ciencia en una universidad regional y el impacto que éste tiene en los nuevos cuadros científicos. Doctora María de la Luz Mora, ¿qué significa para usted, en lo personal y en lo profesional, haber dedicado parte importante de su vida al trabajo científico?
Rubén, te quedaste corto. Yo creo que no he dedicado parte de mi vida, he dedicado mi vida, yo creo. Yo creo que la verdad las cosas que ha sido una forma de vida. Lo tengo muy claro cuando miro en retrospectiva y veo que efectivamente lo que a mí me ha motivado en la universidad es hacer un desarrollo integral, ¿no es cierto? Formar gente joven, tener una mirada abierta, ¿no es cierto?, hacia la comunidad, tener servicios hacia la comunidad. De hecho, en el año 92 tengo un laboratorio de servicios de suelo y planta, y lo que me ha permitido, ¿no es cierto?, tener una fluida comunicación con el sector agrícola y ganadero, y me ha permitido también, ¿no es cierto?, transitar hacia la investigación, porque, bueno, yo entiendo la investigación muy con sentido y por lo tanto para nosotros tener información de buena fuente, generada por nuestros propios laboratorios, ¿no es cierto?, porque la ciudadanía necesita esos servicios, pero a la vez nos retroalimenta con la investigación que de allí podemos sacar, ¿no es cierto?, podemos mirar y tener un panorama más completo. Ha sido, ¿no es cierto?, la verdad que ha sido una cosa fantástica poder tener, ¿no es cierto?, desde la misma academia, en comunidad, ¿no es cierto?, con la vinculación con el medio, tener, ¿no es cierto?, cuál es la problemática, las necesidades, y hemos ido construyendo sobre eso. Y de hecho, ¿no es cierto?, en el año 2001 yo creé el programa de doctorado en Ciencias de Recursos Naturales justamente como una mirada que queríamos llegar más allá. No solamente servir, ¿no es cierto?, a la comunidad, pero además entregarle a la comunidad, ¿no es cierto?, científicos que sean capaces de seguir, ¿no es cierto?, llevando estas banderas con el desarrollo regional, nacional y con una vinculación importante con la comunidad internacional, con la cual nos alimentamos muchísimo. La discusión es muy rica y nos ha permitido entonces mirar desde una forma más holística, de una forma, como yo le digo a mis estudiantes, desde del balcón, las cosas que están pasando y cómo podemos contribuir con ello. Y nos ha permitido, ¿no es cierto?, también, creo yo, formar un grupo importante de gente que hoy día trabaja. Y el otro día hacíamos un proyecto nuevo para el BioREN, para el núcleo, que estamos postulando a un equipo muy caro, que casi son 1.000 millones de pesos, que es un microscopio electrónico. Y trabajamos con tantas personas ahora esta facilidad, porque si bien es cierto, ha sido tremendamente importante lo que nos sucede. La pandemia ha sido una cosa golpeadora, pero al infinito. Pero por otro lado da una oportunidad increíble, que es la comunicación. Y así podemos comunicarnos, así trabajando con 20 o 30 científicos a la vez, para generar un proyecto mirándonos las caras en un espacio que es una pantalla, y que además invitamos a gente que vive en Alemania, en Australia, en Italia, y todos estamos reunidos en torno a una pregunta o a un quehacer. Entonces ha sido muy motivante. Creo que perdimos una gran parte de nuestra vida viajando. Viajando me refiero a que vamos a hacer una reunión en Santiago, volvemos a hacer una reunión, vamos a hacer una reunión, nos estamos de la casa al otro lugar, y estamos todo el día viajando en circunstancias que ahora solo nos basta, ¿no es cierto?, introducirnos a una sala al lado de nuestro estar, o en el mismo estar, y colocar un computador y empezar a conversar con la gente. Entonces, o en la misma casa como estamos ahora, ¿no? En la misma casa como estamos ahora, eso es lo que te digo, o sea, de una pieza a otra. Entonces, bueno, eso ha sido muy bueno, o sea, ha sido muy bueno eso, con la tristeza de lo que significa aquellos que han pagado con su vida, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del desafío, para lo que nosotros hacemos hoy día, es muy importante, ha sido muy enriquecedor. Bueno, empezar a dialogar con usted muestra inmediatamente parte del perfil que nosotros aludíamos en su presentación. Dado que usted es un torbellino de ideas que le planteamos un tema de su formación científica y usted nos empieza a hablar de la relación internacional, de las motivaciones que hay, de los proyectos que están levantando. Es decir, eso muestra precisamente el compromiso, la dedicación. Y claramente que yo quedé, ¿no es cierto?, realmente corto cuando yo le planteé que parte de su vida la dedicaba a la ciencia. Y esto usted inmediatamente me dijo, no, mi vida es la ciencia. Qué interesante y qué bueno. Pero fíjese usted, doctora Mariluz Mora, sin duda, uno al mirar su currículum, ve que usted tiene una formación, ¿no es cierto?, en química, en ciencias químicas. Ha dirigido gran parte de su trabajo relacionado, sin embargo,
con la agricultura, con el campo y con la producción de alimentos. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo ve usted la relación, esto de aplicar esta formación científica en química en temas tan importantes, tan acotados para la sociedad regional y para el desarrollo del país? Mira, Rubén, la investigación es la curiosidad. Y cuando tú ves, ¿no es cierto?, la curiosidad en los niños es fantástico. Lo que pasa es que algunos logramos mantener esta curiosidad por mucho más tiempo y no nos rendimos tan fácilmente. Y queremos estar siempre, ¿no es cierto?, atentos a los cambios, a lo que se produce, a qué se genera, cómo se genera y por qué se genera. Y cuando tú estás permanentemente pensando en esas preguntas, es que te permite, ¿no es cierto?, mirar un escenario mucho más rico y más amplio. Y por lo tanto, la química para mí era un instrumento muy sólido, una formación muy sólida. Hacer un doctorado en química no es una en el sentido de la formación, pero cuando tú piensas dónde yo voy a trabajar con esta química, no voy a trabajar por la química, porque claro, hay grandes científicos químicos, que son químicos puros, y los felicito y han sido, ¿no es cierto?, maestros, que nosotros miramos con una cierta, ¿no es cierto?, envidia sana del desarrollo fantástico que han hecho, pero sin embargo, cuando nosotros estamos en una universidad regional como la nuestra, es una universidad más pequeña, pero con mucho sentido de la vinculación y del medio, de la necesidad, ¿no es cierto?, de que nosotros y nuestros estudiantes podamos estar conversando con la gente común y corriente. Hoy día yo creo que la investigación se valora mucho más, sobre todo en los tiempos de pandemia, en que la opinión de los científicos que han estado a cargo y que siguen desarrollando sus proyectos ha sido fundamental. Y de verdad que le creemos mucho a ellos, y yo por lo menos que creo mucho en la ciencia, creo mucho en lo que, ¿no es cierto?, ellos están estudiando, y creo que ellos nos van a sacar de esto. Bueno, y cuando miramos nuestro panorama en la universidad, yo tengo mucho cariño por la universidad, porque como tú decías, yo estudié en esta universidad, por lo tanto, yo la vi, ¿no es cierto?, crecer, desde pasar de un portero muy, ¿no es cierto?, agreste, con unas malezas que nos llegaban hasta arriba, porque yo soy chica, entonces rápidamente me tapaba las malezas caminando por los caminitos de la universidad, a lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, a lo que tenemos hoy día. Y yo diría que tenemos una gran universidad. Rubén, la verdad que con FALS no podría ser modesta. Tengo que decir que la universidad nuestra se ha desarrollado en los últimos 20 años de una manera vertiginosa y en todas las áreas del conocimiento, lo cual nos permite a nosotros tener mucho más rica la información, porque nos gusta muchísimo, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales, mirar cómo nos desarrollamos. Porque no hay desarrollo sin el desarrollo humano. Y por lo tanto, todo lo que sean esas preguntas científicas que nos estamos haciendo para el bienestar de la sociedad, sino cuando lo concebimos con el desarrollo humano y entender algo de las ciencias sociales. Tú sabes, tú eres de las ciencias sociales, yo no lo soy, pero trato de entenderla porque ha sido siempre una motivación para mí los fenómenos sociales. Y uno de los fenómenos sociales que nosotros nos hemos permitido, ¿no es cierto?, gozar de esto como universidad, el hecho de que esta universidad pequeña quiso ser grande, ya que querido avanzar en todas las áreas del conocimiento y lo ha logrado con mucha fortaleza. Hay destacados científicos en nuestra universidad y destacados estudiantes. Yo les saco el sombrero. Hoy día en la mañana estábamos en una clase de estudiantes de doctorado en que nos estábamos viendo justamente un tema que se llama ciclos biogeoquímicos, que son aquellos ciclos del carbón, el ciclo, ¿no es cierto?, del agua, con todo lo que significa hoy día el cambio climático. Entonces, toda esa mirada transversal de lo que nos sucede a nosotros, lo que le sucede, ¿no es cierto?, a otros países, lo que le sucede al mundo, en su contexto general, en términos del cambio climático, es apasionante. Y eso se conecta inmediatamente con lo que tú tienes que ver, ¿no es cierto?, cómo estos cambios climáticos y estos eventos extraordinarios, ¿no es cierto?, golpean a la sociedad. Porque finalmente, ¿qué es lo que sucede? Tienes que mirar, necesitamos alimentos. Hoy día no se habla más que de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene que ver con asegurarnos de que vamos a tener alimentos en los próximos 50 años. Y eso tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático nos afecta porque
nos produce estos grandes desastres, ¿no es cierto?, climáticos, como se dice, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso tiene que ver cómo nosotros pensamos en qué vamos a tener alimentos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer con el medio ambiente para mitigar estos cambios, cómo lo vamos a hacer con nuestros bosques, con nuestra agricultura en general, y cómo lo vamos a hacer con las nuevas generaciones. Ahora yo diría que los niños entienden mucho más de esto que nosotros en el pasado. Para nosotros era una cosa bastante lejana. Hoy día hemos ido avanzando con el conocimiento, pero los niños hoy día tienen una conciencia mucho más rápida de lo que significa el medio ambiente. ¿Ya? Y el medio ambiente donde nosotros vivimos todo el día, nos movemos, miramos, gozamos una planta, miramos si llueve o si hay una temperatura adecuada o está lindo el mañana, tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo nosotros miramos y respetamos nuestro medio ambiente. Y todas estas cosas se van cruzando de una manera fantástica, Rubén, y tú que con la mirada de las ciencias sociales a nosotros nos complementa muchísimo. Y a mí me ha tocado estar mirando, estoy en un grupo ahora que se llama Inter y Transdisciplinario del CONICYT. Y me ha tocado mirar algunos proyectos que tienen que ver justamente con lo que te estoy diciendo. ¿Cómo afecta el ser humano en el pequeño pueblito, ¿no es cierto?, de acá, supongamos de la costa de la Araucanía o de la cordillera, cuando hay un evento, ¿no es cierto?, catastrófico. Y bueno, ¿para qué vamos a decir nosotros que somos un país sísmico? ¿Cómo se afecta, ¿no es cierto?, la población con los terremotos? Y cómo se afecta hoy día con la falta de agua. Rubén, es lo más crítico que tenemos hoy día. La falta de agua, ¿no es cierto?, cuánto ha desaparecido de la zona central, lugares maravillosos y que nos proveían de alimentos, pero fantásticos, que hoy día están desapareciendo. Y estamos llegando con la producción de uva allá a Puerto Montt. ¿Te fijas? Así es. Entonces nos vamos corriendo con la fruticultura hacia el sur del país. Entonces todo esto se entrelaza. Yo destaco 3 ideas de esta intervención que usted realiza. Primero, la importancia, el nivel y las etapas que ha vivido nuestra Universidad de la Frontera. Quienes conocemos la universidad como usted, que la ha vivido desde su época estudiantil, yo, 40 años, quienes hemos visto la universidad en las diversas etapas por las cuales ha pasado. Pero la claridad también que la hemos visto en los últimos 20 años, como usted dice, de que es una universidad que ha sido capaz de pensarse proyectivamente. Y yo diría que audazmente también, en el sentido de que se piensa una universidad, como se dice hoy día, que alcance un nivel de ser una universidad compleja. Es decir, como decía usted, en términos holísticos, integrales, aborde todas las áreas del conocimiento, puesto que si bien existe la especialización, y esta es una segunda idea que usted destacó, una segunda idea en el sentido que existe la especialización, las ciencias que particularmente abordan los problemas, claramente hoy día los problemas son tan complejos que no podemos abordar en términos parciales, ¿no es cierto?, cada uno de los fenómenos que abordamos. Y la tercera idea que usted planteó, yo diría que se destaca acerca de esta universidad que ha logrado el nivel complejo, que ha sido reconocida en nuestro país, que ha sido reconocida internacionalmente, por algo está considerada dentro de las 10 universidades, y yo diría que dentro de la 5ª universidad más importante de nuestro país. Nuestra universidad en los últimos años ha sido capaz de mantenerse por 3 o 4 años consecutivos como la institución, de acuerdo a su tamaño, de mayor producción científica y de publicación en el país. Esto lo hace que sea reconocido, y este es el trabajo, sin duda, fundamentalmente de los académicos y de los investigadores. Pero usted también destacaba una tercera idea, en el sentido de que es fundamental el trabajo que tenemos que abordarlo y los problemas de carácter holístico. Yo interpreto esto como ese equipo multidisciplinario que de alguna manera mencionó usted, que ha conformado para trabajar. Es decir, que hoy día ya no es suficiente esa tradicional y a lo mejor nostálgica mirada que se tenía el científico como un sujeto solitario que trabajaba en un laboratorio. Hoy día no es así. ¿Qué significa para usted trabajar en un grupo con un carácter multidisciplinario o interdisciplinario para abordar los problemas que más le ocupan a usted como científica? Bueno, para mí, Rubén, que soy una persona eminentemente social, para mí es una maravilla.
A mí me gusta la interlocución, me gusta estar conversando y mirando, ¿no es cierto?, los fenómenos que están ocurriendo in situ, o sea, estar no... Para mí sería lo más horroroso. Cuando yo hice mi tesis de doctorado, tuve muchas horas trabajando sola, porque hoy indiscutiblemente había que hacer los experimentos en los laboratorios y había que estar, ¿no es cierto?, 10, 12 horas a veces trabajando en un cuarto, en un laboratorio sola, porque era mi trabajo personal. Pero esas herramientas que tú te formas con ese rigor, ¿no es cierto?, científico, y que estás trabajando y que no te importan las horas que pasen y lo que comiste ese día, más que yo me acuerdo comprar unas papas fritas por ahí afuera en un kiosco. Ese sacrificio que haces ese tiempo te sirvió para la formación y el entendimiento cuando tú estás formando los estudiantes. Como tú decías, hemos formado una gran cantidad de estudiantes y por eso somos una universidad compleja, porque podemos formar estudiantes de pre y posgrado y muchos doctorantes, ¿no es cierto?, que hoy día son reconocidos ya en el país. Entonces, creo que efectivamente esa soledad del científico que estaba por ahí en un edificio no existe hoy día. Es imposible. Hoy día trabajas en un grupo, haces tus cosas, vuelves a salir, vuelves a conversar y te comunicas, ¿no es cierto?, porque requiere de una comunicación mucho más expedita y de muchas más disciplinas que conjugan, ¿no es cierto?, el trabajo que estamos realizando. Entonces, la mayoría de las personas, y hoy día lo vemos en la sociedad en Chile, Rubén, ¿cuántos programas hay de ciencia hoy día? Que antes era una cosa, pero increíble. Hoy día la gente se interesa, bueno, yo obviamente por naturaleza propia me intereso, pero yo veo que la gente se interesa y en los distintos canales, ¿no es cierto?, esto es posible observar hoy día. Entonces, da gusto, ¿no es cierto?, cuando te están hablando de la economía que se ha desarrollado muchísimo en este país, ¿no es cierto?, muchísimo, y que ha tenido que ver también con una decisión política del Estado, en que sí hubo recursos especiales para la astronomía. Y eso es lo que echamos de menos a veces cuando queremos decir, queremos recursos especiales para algún ámbito, ¿cierto?, otro ámbito de la vida de Chile, y porque eso te da una dirección, y la gente se condiciona, ¿no es cierto?, a esos recursos, y se presentan propuestas que se van perfeccionando para poder desarrollar los temas. Y yo creo que compartir, ¿no es cierto?, con los grupos y generar estudiantes de doctorado y conversar ya con el estudiante de doctorado de igual a igual, y no del académico, el científico serio, sino que a poder conversar, ¿no es cierto?, de lo divertido que es las cosas que suceden en el grupo, porque siempre está sucediendo algún chascarro con la cosa que estás investigando. Entonces, y además estos viajes que haces tú con los estudiantes afuera, a los congresos, ¿cierto? Muchas veces nos coincidimos, yo te diría 10 o 12 personas en un congreso determinado en cualquier parte del mundo. Te voy a contar una anécdota. El año pasado me tocó tener, ¿no es cierto?, una reunión en Sevilla, donde nos encontramos, éramos como, yo diría como 15 de la universidad. Y de entre ellos la mayoría eran estudiantes, salvo Rolando, mi marido, y los demás todos habían sido estudiantes o eran estudiantes. Entonces llegamos a tomarnos una copa, tú sabes cómo es España, que te tomas una copa en la tarde, que sí. Entonces, fantástico, conversando, y empieza la conversación. Entonces me dice, profe, ¿usted no sabe cuál es su frase? No, no sé cuál es mi frase. ¿En qué estás tú? Esa es mi frase. Entonces dice que ellos gritaban por el pasillo porque cada vez que yo iba a llegar allá y los miraba y le preguntaba, ¿en qué estás tú? Y les indicaba con el dedo. Entonces hicieron un grupo de WhatsApp que se llama ¿En qué estás tú? Y divertimos muchísimo con eso porque uno no se da cuenta, ¿no es cierto? No se da cuenta de las cosas que van sucediendo, pero era que verme ellos y decir, ya me va a preguntar algo, ¿y en qué estoy yo? No sé en lo que estoy, me decían. Así que fue muy divertido. Y eso yo creo que ha sido, ¿no es cierto?, una de las grandes desafíos de la formación de recursos humanos, de ver, ¿no es cierto?, cómo se desarrollan los que fueron estudiantes, que hoy día están en distintos lugares. Es una maravilla, Rubén. ¿Para qué te voy a decir? Yo lo encuentro una maravilla. Que ese relato que usted hace es que muestra precisamente esa alma de formador, esa alma de maestro, esa alma de profesor, ¿no?
¿En qué estás tú como demandándolo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál Exacto, es tu actividad? exacto, ¿Cómo estás exacto. metiendo las manos en la ciencia, en la disciplina, en el laboratorio donde esté usted? Y eso en el fondo es una motivación, demanda que uno le hace, ¿no es cierto?, a los estudiantes. Pero por otra parte, usted ha destacado, ¿no es cierto?, esta importancia que tiene el trabajo interdisciplinario. Yo diría que detrás de todo eso también hay una concepción de ciencia, paradigmáticamente, como se dice hoy día, un poco diferente de esta tradición que tenía tanta vigencia hasta la primera mitad del siglo XX, cuando la ciencia era como especie de estanco que una poco tenía que ver con la otra, más aún cuando se tratara de una ciencia cuyo origen son las ciencias naturales y otra que viniera de las ciencias sociales. Sin embargo, hemos visto hoy día de que eso, ¿no es cierto?, si bien nos permite avanzar, pero nos lleva a una super especialización que, como alguien dice, cada vez vemos más, pero de menos. Y por lo tanto allí surge quizá esa demanda, esa necesidad, esa urgencia de abordar los problemas complejos que son, los fenómenos complejos del tipo que sean, de una manera interdisciplinaria con distintos equipos y por lo tanto buscar un diálogo científico, y allí está la parte de la comunicación que usted habla, que en ese diálogo científico sin duda va a emerger una verdad que es provisional en la ciencia, que no es definitiva y absoluta, que es provisional, pero que a su mismo tiempo demanda mayor posibilidad de seguir avanzando. Bueno, y eso es el trabajo de la importancia de la ciencia. Y eso hace que los niños hoy día también tengan una mirada, sean más hábiles que nosotros, ¿no? Nosotros desarrollamos, como diría un neurólogo, un lóbulo cerebral, y sin embargo los niños, por toda esta motivación que hay, han logrado desarrollar sus dos lóbulos cerebrales y trabajan y pueden hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. Los que tenemos más edad es bastante más difícil. Bueno, pero por otra parte, usted nos ha hablado que este trabajo interdisciplinario, paralelamente a eso, usted ha desarrollado una actividad científica muy novedosa que se llama agricultura inteligente. Me gustaría que nos comentara un poco a qué se refiere, qué ha abordado, qué trabajo realiza a través de esta idea de la agricultura inteligente con la cual usted ha estado trabajando también en el último tiempo. Mira, Rubén, cuando tú tienes una plantita, ¿no es cierto? Esta plantita tiene una raíz que está en el suelo. Y ese pequeño entorno de la raíz, esa pequeña superficie que se relaciona con el suelo, tiene un mundo que se llama la rizósfera. La rizósfera es todo aquello que le rodea a la raíz, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el mundo de los microorganismos que están allí. ¿Sí? Esos microorganismos son capaces de hacer una interfaz, ¿no es cierto?, entre la raíz y el suelo, con el cual, ¿no es cierto?, toman los nutrientes, hacen que esos microorganismos, hacen que la vida de la planta puede ser más difícil si hay un patógeno, o puede ser mucho más fácil cuando hay una bacteria, ¿no es cierto?, que se llama promotora de crecimiento. Entonces hay todo un mundo de los microorganismos, que son los microorganismos, las bacterias y hongos, que se llaman promotores de crecimiento porque son aquellos intermediarios entre la planta y el suelo para tomar los nutrientes. Y la comunicación que existe, ¿no es cierto?, en la planta, las señales químicas que la planta emite cuando necesita de algunos elementos, como voy a decir, ¿no es cierto?, en general, como el nitrógeno, como fósforo, como calcio, ¿no es cierto?, para poder subsistir, desarrollarse, crecer, ¿no es cierto?, y darnos los frutos que nosotros estamos esperando. Entonces, toda esa comunicación que existe entre los microorganismos, el suelo, la planta, y lo que uno hace es solamente observar y tomar de allí una parte que sea importante para el desarrollo y la producción de alimentos. Y hemos trabajado con un grupo de investigadores jóvenes, entre ellos, ¿no es cierto?, la doctora Marcela Calabi, la doctora Paola Durán, y así no quiero mejor nombrar, porque, o a lo mejor el doctor Mico Jorquera, que se van quedando atrás si no los nombro a todos. Pero creo que hemos hecho lo que llamamos biofertilizantes, que son aquellas sustancias, ¿no es cierto?, que están compuestas de nanomateriales, de nanotecnología, y que tienen su funcionalidad en microorganismos que ellos están insertos en esta encapsulamiento, por así decirlo, donde esta cápsula que tiene estos ingredientes, y la colocamos cerca de la raíz. Y de esa manera, este nuevo
sistemas de fertilización, que le llamamos biofertilizante porque tiene una raíz también biológica, hace que la planta vaya pudiendo extraer más lentamente y selectivamente los nutrientes desde allí, que cuando tú lo agregas, ¿no es cierto?, como estamos tradicionalmente acostumbrados a ver que el fertilizante se desparrama y se agrega, ¿no es cierto?, y la planta va, y el suelo va tomando lo que quiere y la planta va tomando lo que quiere. Esto es una cosa mucho más dirigida y le llamamos Smart Agricultura o Smart Fertilizante o Smart Materiales. Hoy día en la era de la Smart. No sé si será tan inteligente todo, pero esa es la palabra. Tú sabes que cada cierto tiempo hay palabras clave. Claro. Hoy día tienes que hablar de la Smart, ¿no es cierto? Pero que eres Smart significa que tienes estás tratando de hacer un mecanismo para que sea más que un fertilizante en este caso, o que sea más que un medicamento, en el caso que lo tengas que hacer, ¿no es cierto?, para un Smart Material, ¿no es cierto?, para entregarle una droga a un enfermo de cáncer, de liberación controlada. Entonces le das una funcionalidad al material y trabajas a escala muy pequeña que se llama nano, y por eso se llama la nanotecnología. Claro. Es la era de la nanotecnología, ¿ya? Entonces esta mirada es muy divertida, somos muy especiales, porque mientras más amplia queremos tener la visión de cómo vamos a trabajar y contribuir al desarrollo social, al desarrollo humano, y al desarrollo, ¿no es cierto?, todo lo que significa dependiendo de la línea en que trabajemos, pero nos vamos a las cosas más infinitamente pequeñas, que son las nanopartículas, para poder trabajar con ellas y darle una mejor funcionalidad a cualquier material que estemos haciendo, ¿ya? Y por eso en Smart Agricultura trabajamos con materiales, ¿no es cierto?, que son capaces de entregar ya sea, ¿no es cierto?, nutrientes, o también pueden ser, yo no trabajo específicamente, pero sí gente que trabaja conmigo, en nanofungicida, nanobiofungicida, porque son, ¿no es cierto?, patógenos, o sea, perdón, bacterias que pueden, o sea, en este caso hongos o bacterias que pueden, ¿no es cierto?, hacer atacar algún hongo específico que sea patógeno, ¿ya? Lo mismo pasa con las bacterias. Bueno, lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano tiene su microbioma. Estos microbiomas que están al lado de la planta, también hay microbiomas que son específicos del ser humano. Y el ser humano, ¿no es cierto?, en la medida en que su microbioma es más rico en lactobacilos, ¿no es cierto?, que sean capaces de ayudarte a detener infecciones y que tengan una vida más saludable, también eso es muy importante. Entonces, hoy día se mira mucho a través del microbioma, que es un conjunto, no solamente una bacteria o un determinado microorganismo, sino que cómo se defiende. Hoy día, que estamos en el tiempo de la pandemia del virus, yo creo que hay muchos estudios que han mostrado, ¿no es cierto?, que un buen microbioma es capaz de darte una mayor fortaleza, ¿no es cierto?, y tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer frente a algún microorganismo que aparezca, ¿no es cierto?, que sea patógeno para tu vida. Por lo tanto, todos estos microorganismos que nos ayudan y los que los trabajamos en conjunto con los materiales se llaman biomateriales. Y hoy día, como te digo, entre los biomateriales y la palabra clave, la nanotecnología, y le agregamos el condimento superior que se llama SMART, para decir que tiene más de una característica que va, ¿no es cierto?, asociada a un determinado cambio. Hoy día es mucho lo que se está trabajando en la agricultura y mucho lo que se está trabajando en la medicina. Y mucho lo que se está trabajando en la odontología. Históricamente pareciera, y desde siempre, que la preocupación del hombre y la ciencia ha estado referida como en dos direcciones. Por una parte, comprender el universo y más allá de lo que nosotros vivimos, pero por otra parte también conocer lo más pequeño, lo micro. Y allí esta historia que en nuestra formación básica y media nos enseñaban en física, por ejemplo, la necesidad de comprender que existe algo que no vemos, pero que sin embargo constituiría el núcleo atómico en física. Algo parecido ocurría en biología con respecto a las células. Entonces, lo que yo logro entender de lo que usted nos está explicando es que justamente esta agricultura inteligente tiene que ver cómo comprender
los elementos más pequeños, la constitución que esto tiene, la fuerza, los elementos constitutivos que tienen de cada una de las plantas, por ejemplo, para el objeto de que, de a partir del conocimiento, fortalecerlo y proyectarlo, en este caso, aplicado, ¿no es cierto?, a la alimentación. Así lo entiendo yo, no sé si acaso interpreté bien sus palabras. Perfectamente, Rubén. Eso es lo que hay que entender. Es cómo nosotros estamos buscando materiales, no materiales asociados entre lo inorgánico y lo orgánico, que en este caso sería lo biológico, que serían los microorganismos, que son los que funcionan. Y que realmente es un mundo impresionantemente rico, los microorganismos tenemos para todo. Tenemos hasta para disolver los plásticos, ¿me entiendes? Entonces, por supuesto, en lo que nos hemos dirigido nosotros es en esta interfase entre la raíz y el suelo, con el objeto de interpretar las señales químicas de la planta, la necesidad del agua también, porque esta materia orgánica que está en torno a la raíz de la planta y que está, ¿no es cierto?, con microorganismos específicos, pueden tomar, ¿no es cierto?, moléculas de agua y retenerlas y ayudarnos también un poco contra la sequía. Entonces, estos materiales son muy ricos y hay mucha gente trabajando hoy día ya en ese tema en la el mundo. Constitución misma, un segundo elemento, ¿no es cierto?, referido a cómo esta Constitución, conservando los elementos biológicos naturales y por lo tanto con una mirada ambientalista, podríamos decir, cómo conservamos para los efectos de desarrollar la alimentación. Y el tercer elemento, de que tenga sentido y vaya en beneficio de quién, del ser humano, de las personas, de la sociedad. Entonces, allí yo diría, detecto como tres elementos tremendamente importantes y potenciadores para el trabajo que ustedes están realizando. Exactamente, sí. Yo también diría, eso me deja muy contenta, porque la verdad que yo, con mi larga trayectoria en la universidad, ya debería estar jubilada, pero soy muy inquieta, entonces me gusta y siempre estoy pensando en crear algo. Y a mí me parecía que esto era una condición que tenía mi padre, porque a mí me daba mucha risa cuando conversaba con él a veces y me decía, quiero que me vengan a hacer clases de inglés, que ya estamos hablando sobre los 80 años. Quiero que me compre un computador, necesito un computador para poder estar en la clase. Yo decía, ¿será cierto que te...? Sí, era verdad, porque él tenía una condición, ¿no es cierto?, siempre de estar creando. Yo creo que esa es una condición que se va, ¿no es cierto?, transmitiendo y a lo mejor es la no conformidad, Rubén. A lo mejor es la no conformidad con lo he pensado. Y esa parte, sin duda, que fue parte de su formación también, más allá de la sistemática de la escuela o de la universidad. Exacto. Domésticamente yo tuve la oportunidad y la suerte en forma casual de compartir unos años con su padre que era vecino mío, ¿no? Y allí conversamos y yo lo veía a la edad de él, cómo él tenía la motivación todos los días de ir al campo para esto, lo otro, ir realizando estas actividades allá. Y yo lo admiraba además porque como primero, ¿no es cierto?, llamaba a su dólar, lo ponía arriba del auto y partían hacia el campo. Bueno, usted sabe a qué me refiero, el dólar era el perro que lo acompañaba siempre a él a todos lados. Entonces, bien. ¿Tú sabes un cuento del dólar que nos contaba él, que había ido al banco y le habían dicho que no sé por qué estaba haciendo, que no podía dejar al perro dentro del banco, tenía que sacarlo de la cola del banco. Entonces él le dijo a la persona del banco, mire, yo no sé lo que usted me está diciendo. Él me pidió por el dólar, que el perrito que tenía, él me pidió que le cambiara este cheque, así que usted verá lo que puede hacer. Tenía mucho sentido del humor, y la verdad que si lo viste ahí te darías cuenta que tenía un empecinamiento impresionante, porque yo en este momento estoy aquí en el campo, ¿eh? No soy, yo estoy en una parte que era el campo donde vivíamos cuando éramos niños, y él estaba acá, teníamos la casa un poco más allá de la que tenemos ahora, y se levantaba a las 5 de la mañana, estaba oscuro, a galopar sus caballos, porque le gustaba la agricultura, pero más le gustaban los caballos. Y siempre entonces tenía ese rigor, y por eso se molestaba muchísimo con los demás deportistas que no se levantaban a las 5 de la mañana. Él se levantaba y subía sus caballos y volvía como a las 8:30, 9 a tomar desayuno. A mí me gustaba muchísimo tomar desayuno, por supuesto, con él, porque en el campo se tomaban desayunos muy contundentes, ¿no? Y por lo tanto era una parte muy entretenida de nuestra vida, y yo creo que esas cosas, sí, ese rigor de que las cosas hay que hacerlas, y le aprendí eso, fíjate que él bueno, se podía acostar a las 4 de la mañana. Ahí es parte de su formación, como yo le está diciendo.
Doctora, vamos a hacer un pequeño corte de este primer bloque para entrar en un segundo bloque. Ok, ok, gracias Rubén.